¿Y si te dijera que ese silencio que estás viviendo no es abandono, sino preparación? ¿Y si lo que hoy te parece una pausa eterna, en realidad es el momento exacto donde Dios está trabajando más fuerte? Todos, en algún punto, llegamos al límite, cuando no vemos frutos, cuando las oraciones parecen no pasar del techo, cuando lo imposible nos hace sentir pequeños y sin dirección. Pero ahí, justo en ese punto, comienza algo sagrado, porque el lugar donde tú ves el fin, Dios ve el inicio de su intervención. Quiero invitarte a hacer algo profundo. Cierra por un momento los ojos y di desde el corazón, aunque sea con voz temblorosa: Señor, hoy pongo todo en tus manos. Aunque no entienda, confío. Aunque no vea, creo que tú ya estás obrando. Número 1. Confía en el plan perfecto que ya está obrando. ¿Sabes cuántas veces hemos tratado de resolverlo todo por nuestra cuenta, convencidos de que si pensamos un poco más, si actuamos un poco más rápido, todo se va a arreglar? Proverbios 3. Nos da una verdad que a veces olvidamos cuando el miedo, la incertidumbre o la presión nos abruman. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Es como caminar sobre un puente colgante y mirar hacia abajo. El vértigo llega cuando olvidamos que hay un cable firme sujetándonos desde arriba. Y ese cable es Dios. Él ya tiene el plan. Aunque no lo veas, ya está obrando. Y sí, hay momentos donde todo parece derrumbarse, donde por más que intentes controlar cada detalle, nada sale como lo imaginaste. ¿Te ha pasado? Claro que sí. A todos nos pasa. Pero allí, en ese punto donde nuestras fuerzas llegan al límite, es cuando más se revela esta verdad poderosa. Entregar cada paso a Dios es lo más sabio que puedes hacer. Él no necesita que entiendas el porqué de todo, solo que confíes. Cuando soltamos el timón de la vida y dejamos que Él pilote, algo cambia. Ya no dependemos de nuestra estrategia ni de nuestra lógica. Nos volvemos pasajeros confiados en el avión de su voluntad. Y es que hay una ilusión que todos hemos tenido alguna vez: creer que lo podemos todo. Que si pensamos mejor, trabajamos más duro o planificamos más inteligentemente, entonces sí, la vida irá bien. Pero esa ilusión se desmorona cuando te das cuenta de que hay cosas que no dependen de ti. Puedes esforzarte y aún así los resultados no llegan. Es como empujar una roca enorme que no se mueve. Terminas agotado, frustrado y preguntándote por qué nada cambia. Ahí es cuando Dios, en su ternura, nos recuerda que la roca no se mueve porque no es tu tarea moverla, es su tarea. Reconocer esto no te hace débil, te hace sabio. Porque aceptar nuestra fragilidad no es rendirse ante el miedo, sino abrirle la puerta a la gracia. Nuestra salud, nuestra economía, las decisiones de los demás, todo eso está fuera de nuestro control. Y cuando lo admitimos, algo hermoso ocurre. Dejamos espacio para que Dios entre y actúe. Él ve el panorama completo. Nosotros solo vemos el siguiente paso. Pero Él, como un arquitecto celestial, está viendo la ciudad entera desde lo alto. ¿No es lógico entonces confiar en quien tiene esa vista privilegiada? Y sí, rendirse suena fuerte, suena a fracaso. Pero en el reino de Dios, rendirse no es perder, es ganar sabiduría. Es decir, Señor, no puedo con todo, pero tú sí puedes. Guíame. Esa humildad es la llave que abre la puerta de una fe real, profunda, transformadora. Porque confiar no es quedarse quieto cruzado de brazos, es moverse, sí, pero con dirección divina. Es como ese niño pequeño que da sus primeros pasos agarrado de la mano de su padre. No camina solo, pero sí camina. Así quiere Dios que tú camines, confiado, guiado, seguro. Así que hoy te invito a hacer un ejercicio sencillo, pero poderoso. Cierra los ojos un momento e imagina que estás en una encrucijada. Mira esos caminos frente a ti.
Y ahora, imagina que colocas tus decisiones, tus miedos, tus planes, todos en las manos de Dios. Nómbralos uno por uno. Ese paso de fe consciente tiene poder. Y después repite esta frase con fe: Señor, confío en ti. Aunque no vea el camino completo, sé que tú estás guiando cada paso. Repite esta declaración cada día, hazla tu escudo, porque cuando decides caminar con Dios, aunque parezca imposible, aunque parezca tarde, Él ya está obrando. Número 2. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Y si eso que tú crees que ya no tiene solución, ya fue resuelto por Dios, solo que aún no lo ves. En Lucas 1 está esa frase que parece sencilla, pero que tiene el poder de cambiar por completo tu manera de enfrentar lo que hoy te angustia. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Lo que para ti es un muro imposible de escalar, para Dios es apenas un ladrillo en su obra perfecta. Fíjate, a veces te enfrentas a situaciones que parecen no tener salida. Todo indica que no hay manera, que las probabilidades están en tu contra, que ya intentaste de todo, pero justo ahí, en el terreno donde la lógica dice no hay salida, es donde Dios más ama moverse. Porque Él no está limitado por nuestros cálculos ni por nuestras fórmulas humanas. Cuando escuchas la frase «pon todo en mis manos», tal vez te es fácil entregar lo que puedes manejar. Pero, ¿y lo que parece irremediable? Esos escenarios donde tú mismo te dices «ya no hay forma», ahí es donde Dios quiere que abras espacio. Porque creer en lo imposible no es ingenuidad, es rendición total. Es decir, Señor, dejo de medir mi futuro con mi propia lógica. Quiero darte la libertad de sorprenderme. Y mira, si eres de los que necesita entender todo antes de confiar, déjame decirte algo con amor. Estás usando una regla para medir el océano. Así de limitada es nuestra forma de pensar cuando queremos encerrar los milagros de Dios en fórmulas humanas. Nos pasa mucho. Empezamos a calcular cuánto dinero hay, cuántas oportunidades quedan, cuántas fuerzas me quedan. Y todo eso, sin darnos cuenta, se convierte en un sistema cerrado donde Dios no tiene espacio para actuar. ¿Sabes cuál es el peligro de esto? Que la duda comienza a invadirte. Te fijas tanto en el obstáculo que ya no ves al Dios que puede moverlo. Y cuando eso ocurre, el milagro no deja de estar disponible, pero tú dejas de caminar hacia Él. La fe se apaga cuando la mente se obsesiona con la imposibilidad. Por eso es tan importante que recuerdes: lo que parece un callejón sin salida es, muchas veces, el comienzo de una historia sobrenatural. Piénsalo. María era una joven virgen. El ángel llega y le dice que va a concebir al Salvador del mundo. ¿Cómo? ¿Por qué? Nada tenía sentido desde lo humano, pero para Dios todo estaba perfectamente planeado. No hubo contradicción, no hubo error, solo un corazón dispuesto y un milagro anunciado. Y si lo hizo con ella, ¿por qué no contigo? ¿Recuerdas cuando el mar se abrió para Moisés? Cuando Lázaro, ya muerto por 4 días, volvió a la vida con una sola palabra de Jesús. Esas historias no son solo relatos antiguos. Son recordatorios vivos de que Dios sigue actuando, sigue abriendo caminos, sigue llamando a los muertos a vivir, también en tu historia. Y aquí es donde viene tu parte. Decir con todo el corazón: nada es imposible para Dios. No es repetir una frase bonita, es tomarla como ancla cuando el viento quiere hundirte. Es declarar fe cuando todo a tu alrededor grita duda. Repite conmigo: Señor, creo que tú puedes. Aunque no entienda, confío en que estás obrando. Y después, actúa. Da ese paso. Haz eso que la fe te está inspirando a hacer. Porque cuando caminas en obediencia, aunque sea temblando, le estás diciendo a Dios: estoy listo para ver tu gloria. Ahora, cierra los ojos por un momento. Visualiza ese milagro cumplido.
¿Cómo te sentirías si ya estuviera hecho? Siente esa paz. Visualiza el rostro de esa persona sanada, ese conflicto resuelto, esa puerta abierta. Deja que tu espíritu abrace esa imagen y ahora entrégalo todo. Envía tu causa al trono de Dios como si estuvieras depositando una carta importante en las manos del Rey. Suelta la carga, respira, Él ya está obrando. Y donde tú no ves salida, Él ya abrió el camino. Número 3. Mueve montañas con una palabra al cielo. Imagina que delante de ti hay una montaña enorme, no una de tierra y roca, sino una hecha de miedo, de dudas, de deudas, de enfermedad, de noticias que no esperabas y decisiones que no sabes cómo tomar. Ahora escucha lo que dice Jesús en Marcos 11. Si alguno dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, lo que diga le será hecho. ¿Te das cuenta del poder que hay ahí? No es solo una metáfora bonita, es una promesa real, es una invitación directa del cielo a dejar de hablarle a Dios sobre cuán grande es tu problema y empezar a hablarle al problema sobre cuán grande es tu Dios. Porque la fe verdadera no se tambalea, no es esa que depende de si las cosas van bien o mal, no es un pensamiento bonito o una frase inspiradora. No, la fe auténtica es una convicción tan profunda que aunque todo a tu alrededor diga no se puede, tú te mantienes firme porque sabes que Dios dijo que sí. Es como mirar la tormenta a los ojos y decirle, no me mueves porque yo sé quién me sostiene. Es el tipo de fe que no necesita ver para creer, porque ya está conectada con la promesa eterna de Dios. Mover montañas no significa que tú tienes el poder, sino que tú estás dispuesto a renunciar al control, a soltar lo humano, para que lo divino tome el lugar que le corresponde. Cuando decides poner todo en las manos de Dios, también estás soltando tus propias manos. Estás listo para decirle a tu problema que se aparte, a tu ansiedad, a tu escasez, a tu soledad, porque la fe se activa cuando se declara. No basta con pensarlo en silencio. Dilo con voz firme. Señor, mueve esta montaña. Tus palabras, cuando están alineadas con la voluntad de Dios, tienen poder, y no un poder pequeño, poder celestial. Pero eso sí, no esperes que todo cambie en segundos. La fe no es una varita mágica, es una semilla, y esa semilla necesita consistencia. Quizá hoy no veas que nada se movió, pero no sueltes tu palabra. Vuelve a declarar mañana y pasado mañana, porque cada vez que repites tu fe, estás recordándole a tu alma que Dios sigue al mando. A veces la montaña se mueve de inmediato y a veces Dios te fortalece primero para escalarla, paso a paso. Pero siempre actúa, siempre. Mira a David frente a Goliat, un joven pastor con una honda y unas cuantas piedras. Nada impresionante a los ojos humanos, pero su fe ya había sido entrenada en lo secreto. Él sabía que no era la piedra, era el Dios detrás de la piedra. Y hoy hay miles de historias como esa, actuales, cercanas, donde personas que no tenían recursos, ni fuerza, ni opciones, vieron cómo Dios intervino justo cuando la fe se convirtió en acción. Si ellos lo vivieron, tú también puedes. Haz esto ahora. Coloca tu mano sobre algo que represente ese problema. Una hoja, un objeto, lo que tengas cerca. Y dilo en voz alta, Señor, esta es mi montaña, hoy te la entrego, creo que se mueve por tu poder. Ese gesto no es magia, es fe en movimiento. Es una forma de decirle a tu corazón, estoy comprometido con esta entrega. No más quejas, no más excusas, ahora es febrero. Fe que ve más allá, fe que avanza aunque tiemble. Y termina diciendo esto con convicción, Señor, mi montaña se mueve en tu nombre. Ya lo creo, ya lo recibo. Deja que esa declaración selle tu fe, porque sí, tú puedes mover montañas. Cuando decides hablarle al cielo con el corazón firme y una fe que no necesita ver para creer.
Número 4. Descubre el plan de Dios que ya está obrando. ¿Y si te dijera que tu futuro no está en el aire, que no está a merced de la suerte, de los errores pasados o de las decisiones equivocadas que otros han tomado por ti? Jeremías 29. Nos revela algo que debería cambiar por completo la forma en que vemos lo que viene. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. No es un quizá, no es una suposición, es una declaración firme. Es como si Dios estuviera diciendo: ya tracé tu mapa y el destino es bueno. Aunque ahora mismo sientas que estás perdido o sin dirección, ese plan sigue en pie. Y no solo eso, está obrando, incluso cuando tú no lo ves. Pon todo en mis manos no se refiere solo a lo que duele o lo que pesa. También incluye tu futuro. Incluye esas preguntas que a veces te quitan el sueño. ¿Qué será de mí? ¿Y si no logro lo que espero? ¿Y si todo sale mal? Fíjate que muchas veces no es el presente lo que nos agobia, sino ese miedo al mañana, a lo incierto, a lo que no podemos controlar. Pero dejar tu futuro en manos de Dios es confiar en que Él ya escribió tu historia con amor, no con castigo. Es soltar la necesidad de saber cada detalle y simplemente caminar, paso a paso, sabiendo que su guía no falla. La ansiedad por lo que viene es como tropezar en la oscuridad. Vas con los brazos extendidos, intentando adivinar qué te espera, y cada paso se vuelve un acto de miedo en lugar de confianza. Pero esa oscuridad se disipa cuando enciendes la luz de su palabra. El problema es que muchas veces planeamos sin Él. Hacemos nuestras propias rutas, calculamos nuestros tiempos, y cuando algo no sale como queremos, nos sentimos perdidos. Pero no estás perdido. Solo estás caminando por un sendero que no habías imaginado, pero que Dios sí diseñó. Y luego vienen los «y sí», esa lista interminable de escenarios catastróficos que tu mente te lanza a la cara cada vez que intentas tener paz. ¿Y si no consigo ese trabajo? ¿Y si nunca me sano? ¿Y si pierdo esto o aquello? Pero esos «y sí» no vienen de Dios. Vienen de una fe que está siendo atacada. La forma de romper esa espiral es volver a lo esencial. Dios tiene un plan, y ese plan no es genérico, no es para todos por igual, es específico, es tuyo, personal, hecho a medida para ti. Incluso en medio de la prueba, ese plan sigue activo, porque Dios no desperdicia ningún dolor, lo usa, lo transforma, te moldea como el alfarero que trabaja con fuego, dándole forma a algo valioso. Y aunque en el momento arde, luego entiendes que era necesario, que esa etapa te preparó para lo que viene. Y lo que viene es esperanza. No una esperanza vaga, sino una certeza de que lo mejor está por llegar. Puedes imaginarlo, un futuro diseñado por el amor perfecto de Dios. Así que hoy te invito a decirlo con libertad. Señor, me rindo. No quiero seguir luchando contra lo que no entiendo. Tu voluntad es mi camino. Esa frase no es derrota, es fe. Es confiar en que cada paso que das hoy, por más pequeño que sea, te está acercando a ese gran propósito que Dios ya visualizó. No necesitas ver el camino completo, solo necesitas dar el próximo paso, solo uno, y confiar. Cierra los ojos por un momento. Imagina que ves un mapa, no uno cualquiera, sino uno dibujado por Dios para ti. Cada curva, cada desvío, cada pausa, todo tiene un propósito. Nada está fuera de lugar. Y ahora dilo conmigo. Camino en tu plan con paz. Confío en que tú estás obrando, incluso cuando no entiendo. Repite eso cada día. Hazlo tu ancla. Porque cuando tu mente se llena de su verdad, el miedo al mañana se disuelve y la esperanza toma su lugar. Número 5. Mientras esperas, Dios obra. Confía en lo que no ves. Piensa por un momento en una semilla enterrada. No se ve nada.
todo está oscuro bajo tierra, pero ahí, en ese silencio profundo, está ocurriendo lo más importante, el inicio de la vida. Isaías 64 lo dice con una belleza que toca el alma. Porque desde tiempos antiguos no se ha oído, ni se ha prestado oído, ni ha visto ojo, otro Dios que actúe por el que espera en él. ¿Te das cuenta del poder que hay en eso? Dios está obrando, precisamente mientras tú esperas, no cuando todo se soluciona, no cuando las puertas se abren, sino desde antes, en lo invisible, en lo que tus ojos aún no alcanzan a ver. Cuando decimos, pon todo en mis manos, no solo estamos entregando una situación, también estamos soltando el control del tiempo, del cuándo y del cómo. Y eso, sinceramente, cuesta, porque nosotros queremos resultados ya. Vivimos en un mundo que nos grita, si no lo ves, no existe, si no sucede ahora, ya es tarde. Pero Dios no trabaja con cronómetros humanos. Él opera con precisión eterna. Él sabe lo que hace, cuándo lo hace y por qué aún no lo ha hecho. Y en ese proceso invisible está tu transformación. Fíjate que muchas veces queremos que algo florezca sin permitir que la raíz se forme. Y ahí es donde nos desesperamos, porque sentimos que Dios está en silencio, que no se mueve. Pero el problema no es el silencio. El problema es que confundimos silencio con ausencia, y no es así. Es como forzar a una flor a que brote antes de tiempo. Puedes dañar su proceso, puedes romper lo que estaba por nacer. Lo mismo pasa con nosotros cuando no aprendemos a esperar. La impaciencia puede sabotear lo que Dios está trabajando dentro de ti. Y claro, lo entiendo. La espera prolongada puede doler, puede sembrar dudas, puedes llegar a pensar, ¿será que Dios se olvidó de mí? Y esa es una de las mentiras más crueles que el enemigo quiere que creas. Pero no te lo creas. Dios no se ha ido, no está distraído. Él está obrando. Solo que muchas veces lo hace donde tú no estás mirando. Lo hace fortaleciendo tu carácter, refinando tu corazón, preparándote no solo para lo que pediste, sino para sostenerlo cuando llegue. ¿Sabías que mientras tú oras, Él organiza los hilos de tu historia? Personas, situaciones, cambios, recursos. Todo empieza a moverse, como si un telar celestial estuviera trabajando en segundo plano. Y cuando todo esté listo, lo verás. Lo que hoy no entiendes, mañana será testimonio. Por eso es tan importante cultivar una actitud correcta en la espera. No se trata solo de cruzar los brazos y resignarse. Se trata de esperar con fe, con oración constante, con gratitud activa. ¿Has probado agradecerle a Dios por lo que aún no ha pasado? Es una de las formas más poderosas de activar tu fe, porque al agradecer le estás diciendo, Señor, aunque todavía no lo vea, sé que ya estás obrando. Esa gratitud desarma la ansiedad, te centra, te recuerda todo lo que ya hizo por ti y eso te da fuerzas para seguir esperando con confianza. Te invito a hacer algo simple pero profundo. Toma una libreta o abre una nota en tu celular y empieza a registrar esas pequeñas señales de que Dios está moviéndose. Puede ser una palabra, una conversación, una oportunidad inesperada. Cada detalle cuenta. Eso te ayudará a darte cuenta de que sí, Dios está activo, aunque no lo veas con claridad todavía. Y al final, repite conmigo, Señor, creo que tú obras incluso en silencio. No necesito ver para confiar. Confío en lo que estás haciendo en lo oculto. Esa declaración no solo sella tu fe, también abre tu corazón para recibir lo que Él ya está preparando. Porque mientras tú esperas, Dios ya está obrando. Número 6. Recibe mi paz, un refugio que vence toda tormenta. ¿Has sentido alguna vez una calma que no podías explicar justo en medio del caos? Ese momento en el que todo a tu alrededor se desmorona, pero por dentro, algo te sostiene. Ese algo
tiene nombre, es la paz que Jesús prometió. En Juan 14, Él lo dijo con total claridad: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy a vosotros. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz no se consigue con estrategias humanas, ni depende de que todo esté bien afuera. Es un regalo divino que llena el alma y actúa como refugio cuando el mundo parece derrumbarse. Y lo más hermoso de todo es que está disponible ahora mismo, para ti. Cuando Jesús dice: pon todo en mis manos, eso también incluye tus miedos. No solo tus planes o tus problemas visibles. Él quiere que entregues esas angustias silenciosas, esos pensamientos que te roban el sueño, esas inseguridades que no te atreves a contarle a nadie. Porque en el momento en que sueltas ese peso, su paz comienza a llenar los espacios vacíos. Y no es una paz cualquiera, es un refugio profundo, un lugar interior donde puedes descansar mientras Dios actúa detrás de escena, donde no necesitas tener todo resuelto para sentir que estás a salvo. ¿Sabes cuál es el problema con la paz que el mundo ofrece? Que es frágil, muy frágil. Depende de que todo esté bajo control, si las cuentas están pagas, si nadie se enfermó, si los planes van como lo esperabas. Entonces, y solo entonces, te sientes en calma. Pero apenas llega una mala noticia o un giro inesperado, esa paz se derrumba como un castillo de arena ante las olas, porque está construida sobre circunstancias. Pero la paz de Cristo, esa es otra historia. Esa permanece firme, incluso cuando la tormenta no ha pasado. Es como un ancla en medio del mar. Aunque el viento golpee fuerte, aunque las olas sean altas, esa ancla mantiene al barco en su sitio. Así es la paz que Jesús te da. No te saca de la tormenta, pero te mantiene firme dentro de ella. Es inquebrantable, no se dobla ni retrocede. No depende del exterior, sino de una presencia interior que te sostiene. Y lo mejor de todo es que está disponible hoy. Ahora, sin requisitos imposibles, solo necesitas abrir el corazón y recibirla. Para hacerlo, el primer paso es soltar. Sí, soltar de verdad. ¿Qué te está quitando la paz? Nómbralo. Di en voz alta: Señor, dejo aquí mi miedo a... y dilo. Identificar el temor lo debilita, porque cuando lo sacas a la luz, pierde fuerza. Y una vez que lo entregas, la paz de Dios comienza a llenar ese espacio. Pero no se detiene ahí. Esa paz se afianza cuando recuerdas quién eres, un hijo amado de Dios. Y eso cambia todo, porque si eres hijo, entonces tienes acceso directo a su paz. Repite conmigo: soy paz en medio de la tormenta. Esa afirmación no solo calma tu mente, también refuerza tu fe. Te invito a hacer un ejercicio simple. Cierra los ojos. Imagina una habitación cálida, tranquila, segura. Ese es tu lugar con Dios. Un espacio sagrado donde el ruido de afuera no entra. Donde lo único que existe es su presencia envolviéndote con paz. Quédate ahí unos segundos. Respira, siente cómo la ansiedad se desvanece y ahora abre los ojos y di: mi corazón está en paz con Cristo. Repite eso cada mañana. Hazlo parte de tu rutina, porque mientras todo a tu alrededor cambia, esa declaración te recuerda que tu alma tiene refugio. Así que no esperes a que todo esté bien para tener paz. Recíbela hoy. Acéptala como el regalo que Jesús ya puso frente a ti, porque su paz no se compra, no se gana, se recibe. Y una vez que habita en ti, ninguna tormenta será más fuerte que la calma que Él te da. Número 7. Firme en la tormenta, ni atribulado ni destruido. A veces la vida te golpea fuerte, y no una vez, varias. Te ves en medio de una tormenta donde sientes que todo se derrumba a tu alrededor. Las finanzas, la salud, tus relaciones. Y justo cuando crees que ya no puedes más, viene otro golpe. Pero ¿sabes algo? Eso no te hace débil, te hace humano. Y el apóstol Pablo lo entendía muy bien.
Por eso escribió en 2 Corintios 4: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¡Qué poderosa verdad! Él no niega la tormenta, pero tampoco deja que lo defina. Es como un boxeador que está siendo golpeado, sí, pero aún está en pie, aún no ha caído. Y eso es lo que Dios quiere que recuerdes hoy, que puedes poner todo, incluso tu dolor, en sus manos. Que Él no solo está para cuando todo va bien, Él está cuando ya no te quedan fuerzas ni para hablar. Él sostiene tu integridad cuando la adversidad parece que quiere romperte en pedazos. Porque resistir no es algo que haces por tu cuenta, es algo que haces con su poder. Y ese poder no se va cuando estás en apuros. Todo lo contrario, se manifiesta con más fuerza. Es normal sentir presión, es normal llorar, es normal temblar de miedo. Pero lo que no es necesario es quedarse allí. Sentir angustia no te convierte en alguien sin fe. Lo que hace la diferencia es a quién le entregas esa angustia. Cuando la llevas a los pies de Dios, no solo se aligera la carga, también se renueva tu ánimo. Es como ese árbol que se dobla con el viento, pero no se quiebra porque sus raíces están firmes. La raíz es tu confianza en Él. Es la certeza de que no importa cuán fuerte sople el viento, no te va a tumbar. Y fíjate que Pablo dice también, perseguidos, pero no desamparados. Eso significa que sí, puedes tener enemigos, críticas, personas que te den la espalda, pero Dios no lo hace, nunca. Él no te abandona, Él pelea por ti, Él cubre tu espalda cuando nadie más lo hace. Su presencia es como un escudo, invisible pero impenetrable. Aunque nadie más lo vea, tú sabes que Él está ahí. Y eso basta. ¿De dónde viene esa fuerza para resistir? No viene de tus emociones, ni de tu carácter. Viene de conocer quién es Dios. Cuando tú sabes que Él ha sido fiel antes, puedes confiar en que lo será otra vez. Es como un ancla en medio del mar. No evita la tormenta, pero te mantiene firme. Además, no estás solo. La comunidad importa. Tu iglesia, tus hermanos en la fe, son parte del plan de Dios para ayudarte a resistir. Porque a veces no tienes la fuerza ni para orar. Pero alguien ora por ti, alguien te abraza, alguien te recuerda que todavía puedes seguir. Y aquí va algo práctico. Ora, incluso si solo puedes decir, Señor, ayúdame. No necesitas palabras rebuscadas, solo un corazón sincero. Y declara verdades bíblicas. Dilo en voz alta, no seré destruido. Dios está conmigo, Él me sostiene. Cada vez que lo haces, estás golpeando de regreso a la desesperanza. Estás afirmando tu fe, aunque tus ojos aún no vean la salida. Te invito a hacer algo ahora mismo. Toma papel y lápiz y escribe 3 promesas bíblicas que te sostengan. Puede ser una que siempre recuerdes o una que hayas escuchado hace poco. Escríbelas, léelas en voz alta, guárdalas cerca y cada vez que sientas que estás a punto de caer, léelas otra vez. Y luego, haz un compromiso. No necesitas firmarlo con tinta, basta con hacerlo en tu corazón. Resistiré con Cristo. No me rindo. Él pelea por mí. Esa frase puede parecer simple, pero cuando la dices con convicción, se vuelve un escudo. Porque no importa cuán atribulado estés, si estás con Cristo, jamás serás destruido. Número 8. En el valle de sombras, tu pastor nunca te abandona. Hay momentos en los que sientes que el suelo desaparece. Caminas, pero no ves nada. Todo está oscuro, como si te hubieran apagado la luz de golpe. No sabes hacia dónde avanzar, ni cuánto más va a durar ese valle en el que estás. Puede ser un diagnóstico inesperado, una traición, una pérdida. Y entonces te preguntas, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no siento que me estás guiando? Pero justo ahí, en medio de ese silencio abrumador, resuena una promesa eterna. El Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo.
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No es que el valle desaparezca, es que el pastor te acompaña dentro de él. Esa es la clave. Caminar con Dios no significa que evitarás todos los valles. Significa que no vas a atravesarlos solo. Pon todo en mis manos. También incluye ese miedo profundo que no has contado a nadie, ese temor que crece en la oscuridad y que hace que dudes de ti mismo, de tu fe, incluso de tu propósito. Pero cuando decides deslizar tus manos hacia el pastor, algo cambia. No es que la oscuridad desaparezca de inmediato, pero su presencia empieza a darte dirección, empieza a darte paz. El valle, por definición, es un lugar bajo. No ves el horizonte, las sombras te rodean y la desorientación es real. Y cuando no ves con claridad, los pensamientos se vuelven caóticos. El corazón se acelera y sientes que estás caminando sin rumbo, como si estuvieras dentro de un bosque espeso, sin senderos visibles. Pero ahí es donde se activa la fe. Ahí es donde debes recordar, solo porque no lo ves, no significa que Él no esté. Dios camina a tu lado, aunque no lo sientas, y a veces simplemente deja sus huellas para que tú las sigas paso a paso, como pequeñas luces en medio de la niebla. Y luego están esos dos elementos que el salmista menciona, la vara y el cayado. No son simples herramientas de pastor, son símbolos de cuidado profundo. La vara representa protección. Era usada para defender al rebaño de los lobos, de los peligros escondidos entre los arbustos, de los enemigos que atacaban por sorpresa. Así también Dios te defiende. Te protege de cosas que ni siquiera sabes que estaban por pasar, de batallas espirituales que no ves con tus ojos, pero que Él ya está peleando por ti. El cayado, por otro lado, tiene una curva en la punta. ¿Sabes para qué sirve? Para acercar con suavidad a la oveja que se va desviando del camino. Es una herramienta de guía, y eso es lo que Dios hace cuando estás a punto de salirte del propósito. Te redirige. A veces no entiendes por qué algo se cerró o por qué te empujó en una dirección diferente, pero su guía siempre es precisa, aunque no lo comprendas en el momento. Entonces, ¿qué puedes hacer tú cuando estés en ese valle? Primero, reconoce que necesitas su mano. No se trata de hacerlo todo solo. Extiende tu mano, aunque sea en tu interior. Imagina que estás tomando la de Jesús y que Él camina justo al lado tuyo. Ese solo acto ya es un paso de fe, y luego declara con fuerza, tú estás conmigo. Repite eso cuando el miedo vuelva. Dilo hasta que tu alma se lo crea. Esa confesión simple tiene el poder de derribar la ansiedad. Haz ahora este ejercicio. Cierra los ojos por un momento. Imagina que en una mano tienes la vara de Dios, que te protege, y en la otra, su cayado, que te guía. Siente cómo eso te da aliento, cómo tu espalda se endereza, cómo el aire vuelve a tus pulmones. No estás solo, nunca lo has estado, y ahora repite con todo tu corazón, Señor, camino contigo, no temo. Dilo en voz alta, escríbelo si hace falta, memorízalo, porque cada vez que lo digas estarás recordando que en ese valle oscuro, tu pastor sigue guiando tus pasos y no te soltará. Número 9. Vencedor eterno. Tu posición en Cristo no se tambalea. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa realmente ser más que vencedor? No simplemente sobrevivir a una prueba, no solo salir ileso, sino salir transformado, fortalecido, levantando un estandarte alto y claro que grita, Dios me sostuvo y salí renovado. Eso es lo que Pablo nos recuerda en Romanos 8 cuando dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y fíjate bien, no dice que lo seremos algún día, lo dice en presente. Somos, ya lo somos. Porque esa victoria no depende de tus emociones ni de tus circunstancias, depende de tu posición en Cristo. Cuando le entregas todo a Dios, tus luchas, tus miedos, tus inseguridades, también le entregas tu identidad.
y en sus manos no eres víctima, no eres débil, no eres alguien que apenas sobrevive. Eres un vencedor eterno. No porque lo sientas cada día, sino porque el amor de Cristo te lo garantiza. Él peleó la batalla más dura, venció a la muerte, y ahora esa victoria te pertenece. No tienes que ganártela, solo tienes que caminar en ella. Y cuando entiendes eso, todo cambia, porque vencer es superar algo, pero ser más que vencedor significa que, en medio de esa lucha, tu fe crece, que tu carácter se fortalece, que tu historia se convierte en testimonio. Es decir, que no solo sales del fuego, sino que sales con propósito. Dios no te saca para dejarte igual, te saca transformado. Y ese plus, ese extra, es lo que impacta al mundo. Porque las personas no se sienten tocadas solo por lo que viviste, sino por lo que Dios hizo contigo a través de eso. Y aquí va algo que tal vez necesitas recordar hoy. Tú no vences por tu fuerza. No lo haces porque eres fuerte o valiente, o porque siempre tienes todo bajo control. Vences porque fuiste amado primero. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es el amor de Cristo lo que te sostiene. Esa es la base, esa es la raíz. No luchas solo, no avanzas solo, y por eso puedes confiar, incluso en medio del cansancio. Ahora, ¿qué implica vivir con esta mentalidad de vencedor? Que cada decisión, cada paso que das, debe reflejar esa verdad. No se trata de actuar como si nunca sintieras miedo, sino de decidir desde la certeza de que Dios ya venció por ti. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es eso? Hablar con convicción, incluso cuando todavía no has visto el milagro. Caminar con la frente en alto, no por orgullo, sino porque sabes quién te respalda. Y tu historia, esa que estás escribiendo día a día, también tiene un impacto. Porque cuando los demás te vean perseverar, confiar, levantarte después de caer, no van a ver solo a una persona fuerte, van a ver la obra de Dios. Y eso atraerá a otros al Evangelio. Tú te conviertes en una luz, en un reflejo de lo que significa vivir como más que vencedor. Por eso, quiero invitarte a declarar esta verdad hoy mismo. Di en voz alta: soy más que vencedor en Cristo. Escríbelo en una tarjeta, llévala contigo, guárdala en tu bolsillo, en tu agenda, en tu celular, y cada vez que sientas duda, léela. Recuérdate quién eres. Esa confesión diaria no es repetición vacía, es semilla que fortalece tus raíces. Y haz algo más, piensa en una situación en la que viste la mano de Dios, en la que, aunque no fue fácil, saliste adelante por fe. Compártela con alguien. No tienes que tener palabras perfectas, solo habla desde el corazón, porque al contar tu testimonio, no solo edificas a otros, tú mismo recuerdas que Dios nunca te ha soltado. Así que, camina hoy con firmeza. Da ese paso que estás dudando. Enfrenta eso que estás evitando. No desde el miedo, sino desde tu verdadera identidad. Porque tu posición en Cristo no se tambalea. Eres más que vencedor. Y nada ni nadie puede cambiar eso. Número 10. Mi palabra no vuelve vacía. Confía en cada promesa cumplida. ¿Sabías que cada palabra que Dios ha dicho tiene un respaldo eterno? No es como las promesas humanas que a veces se olvidan, se postergan o simplemente se rompen. Las promesas de Dios son diferentes. En 2 de Corintios 1 dice: porque las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Es decir, cada promesa que Dios ha hecho tiene una afirmación en Jesús. En Él, todo lo que Dios habló se sostiene. Es como si su palabra estuviera firmada con un sí desde el cielo y sellada con un amén aquí en la tierra. Un contrato que jamás se invalida. Un pacto que no depende del clima emocional que estés viviendo, ni de lo que diga tu situación. Pon todo en mis manos, nos dice el Señor. Y eso incluye tus expectativas.
Incluye cada palabra que has leído en la Biblia y que sentiste que era para ti. Incluye ese versículo que leíste cuando estabas al borde del colapso y que te hizo llorar porque sabías que Dios estaba hablándote directamente. Cada promesa es una semilla. Tal vez hoy no ves el fruto, pero eso no significa que la tierra está vacía. Está germinando, está viva, está creciendo. Dios no cambia, y su palabra tampoco. Él no se retracta, no se echa para atrás. Si dijo que iba a hacer algo, lo hará. Así como una roca no se mueve cuando vienen los vientos, así de firme es su fidelidad. Tú puedes anclar tu fe en esa verdad. Aunque todo lo demás se tambalee, su promesa permanece. Y lo más hermoso es que todas esas promesas están reunidas y aseguradas en Jesús. Él es el centro de todo. En Cristo todas las promesas han sido afirmadas, y cuando tú crees en Él, no solo recibes salvación, recibes acceso al cumplimiento de cada palabra que Dios ha dicho. Mira los ejemplos en la Biblia. Abraham esperó años por un hijo, pero vio la promesa cumplida. José fue traicionado, olvidado, pero llegó al lugar donde Dios le dijo que llegaría. David fue ungido como rey, pero pasó mucho tiempo entre cuevas y persecuciones antes de sentarse en el trono. ¿Y sabes qué tienen en común todos ellos? Que no vieron las promesas cumplirse de inmediato, pero nunca dejaron de creer. Y eso los sostuvo, eso los mantuvo caminando. Y no solo ellos. Hoy también hay miles de testimonios, quizá muy cerca de ti, de personas que vieron cómo una palabra de Dios se volvió realidad. Gente que oró por años, y un día, sin explicación lógica, la puerta se abrió. Y si Dios lo hizo con ellos, ¿por qué no contigo? Su fidelidad no tiene fecha de vencimiento. Por eso es tan importante que recuerdes las promesas que ya se cumplieron, porque eso te da perspectiva. Piensa en esa oración que hiciste hace tiempo y que hoy, sin darte cuenta, ya fue respondida. Haz memoria, trae esos momentos al presente y luego proclama con fe: lo que Dios dijo sobre mí se cumplirá. Dilo en voz alta si es necesario, porque cuando declaras con tu boca, abres tu corazón, te alineas con lo que el cielo ya ha afirmado. Toma un cuaderno o una hoja y comienza un diario de promesas cumplidas. No tienen que ser cosas enormes. Tal vez fue una sanidad, una provisión inesperada, una palabra de aliento que llegó justo a tiempo. Escríbelas, y cada vez que la duda intente colarse, vuelve a leerlas. Vuelve a decir: mi Dios cumple lo que promete. Y haz algo más. Escoge una promesa que haya impactado tu vida, una que te haya sostenido, y cuéntasela a alguien. Puede ser un amigo, un familiar, alguien que esté atravesando un momento difícil. Comparte tu testimonio, porque al hacerlo, tú también recordarás que Dios sigue siendo fiel, que su palabra no vuelve vacía, que lo que prometió lo cumplirá. Y si lo dijo para ti, puedes estar seguro, llegará. Número 11. Obra en curso. Dios perfecciona lo que inició. ¿Alguna vez has sentido que Dios empezó algo en ti, pero después se quedó en silencio? Como si el proyecto divino en tu vida se hubiese estancado, o peor aún, abandonado. Filipenses 1:6 tiene una respuesta directa a esa sensación. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No dice quizás, ni si haces todo bien. Dice que la buena obra será perfeccionada. Así, con firmeza, porque Dios no deja a medias lo que empieza. Él no abandona su obra. Él no olvida lo que sembró en ti. Es como un escultor que no se levanta hasta que el último detalle está pulido. Cada parte de tu vida tiene su atención. Cuando Él te dice: pon todo en mis manos, eso incluye también tu crecimiento espiritual, tus procesos, tu historia, porque a veces tú mismo te desesperas por no ver resultados inmediatos.
Quieres que la transformación sea rápida, quieres tener todas las respuestas, quieres avanzar sin tropiezos, pero Dios es paciente, y no solo contigo, con su obra. Él sabe qué está haciendo. Tú solo necesitas dejar que Él esculpa tu vida, sin prisas ni atajos. Su proceso es constante. Dios no se detiene ni se distrae. No es como nosotros, que empezamos algo y luego lo dejamos cuando nos cansamos o nos frustramos. Él sigue, aun cuando tú piensas que no pasa nada. Es como un río que fluye de manera continua, que va tallando la piedra con suavidad hasta darle forma. Aunque no lo veas, Él sigue obrando. Aunque no lo sientas, sigue puliendo. Aunque no entiendas lo que está haciendo, sigue transformando. Y esa transformación no es mágica ni instantánea, es progresiva. Cada etapa de tu vida, incluso aquellas que dolieron, están aportando a tu formación. Esa conversación difícil, esa pérdida, ese desierto emocional, todo está siendo usado para que tu carácter crezca, para que tu fe se afirme, para que tu misión se refine. Lo que hoy no tiene sentido, mañana será parte de tu testimonio. Y entender eso te da paz, te da esperanza, porque sabes que nada está siendo desperdiciado. Claro, esto no significa que te quedas de brazos cruzados esperando que todo ocurra por arte de magia. No eres un espectador pasivo. Dios quiere que cooperes. ¿Cómo? Con humildad, orando, escuchando su voz, obedeciendo aunque no entiendas del todo. Tal vez Él te está pidiendo dar un paso hoy. Algo pequeño, pero importante. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Porque cada sí, cada acto de fe, alimenta la obra que Él está perfeccionando en ti. Y mientras esperas, cultiva la paciencia activa, que no es lo mismo que resignación. No se trata de quedarte quieto y desesperado, sino de usar ese tiempo para crecer, para servir, para conocerlo más. Como el jardinero que no puede forzar a la flor a florecer, pero sí puede cuidar la tierra, regarla, quitar las malas hierbas. Así también, tú puedes preparar el terreno de tu vida, mientras Dios hace crecer lo invisible. Mira a José. Desde joven recibió un sueño, una promesa, pero antes de ver su cumplimiento, pasó por la esclavitud, la traición, la prisión. Cada etapa, aunque dolorosa, fue necesaria. Lo preparó. Y al final, no solo vio la promesa cumplida, sino que bendijo a otros por medio de ella. Hoy hay muchas personas que, como él, están viendo frutos después de años de espera. Restauraciones que llegaron tarde a los ojos humanos, pero en el tiempo perfecto de Dios. Y su testimonio puede ser un espejo para ti. Porque lo que Dios empezó en ellos, también lo está haciendo en ti. Haz algo ahora. Toma unos minutos y piensa. ¿Qué 3 cambios ya ha hecho Dios en tu vida? Escríbelos. Verás que sí ha habido avance, aunque no siempre lo notes. Y luego haz esta oración con el corazón abierto. Señor, confío en tu proceso. Perfecciona lo que comenzaste en mí. No tengo prisa, solo quiero caminar contigo hasta que completes tu obra en mí. Repite esa oración cada vez que sientas que te estás quedando atrás, porque no estás estancado, estás en proceso y en las manos de Dios. Ese proceso siempre termina en algo perfecto. Número 12. Vive lo invisible. Edifica tu realidad con fe. ¿Puedes creer en lo que aún no ves? Esa es la pregunta que muchas veces marca la diferencia entre rendirte o seguir adelante. Hebreos 11. 1 lo deja claro. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No dice suposición, no dice idea vaga, habla de certeza, de convicción, de una seguridad que no depende de lo que tus ojos alcanzan, sino de lo que tu espíritu ya sabe que Dios va a hacer. Es como construir un puente solo con palabras, como caminar por un terreno que aún parece vacío, pero saber que bajo tus pies se está levantando algo firme. Y cuando Dios te dice, pon todo en mis manos, también te está diciendo,
Confía en lo que estoy haciendo aunque no lo veas. Esa fe activa no es pasiva, no es quedarte esperando a que algo pase sin moverte. Es empezar a actuar como si ya estuvieras viendo el milagro cumplido. Es vivir hoy como si la promesa ya hubiera llegado, porque estás edificando tu realidad sobre su palabra y no sobre tus circunstancias. La fe auténtica no es un simple pensamiento positivo. No es esa esperanza frágil que depende del ánimo del día. Es una certeza profunda que se ancla en lo que Dios dijo. Es saber que aunque el panorama parezca oscuro, la palabra que Dios pronunció es más real que cualquier diagnóstico, que cualquier banco vacío, que cualquier silencio. La fe resiste la duda porque está fundamentada, no en deseos, sino en lo que Dios ya declaró. Es la diferencia entre una fantasía y una promesa. Una se desvanece, la otra se cumple, y esa convicción va más allá de lo que puedes tocar o calcular, porque lo visible cambia, lo tangible se desgasta, pero lo espiritual, lo que Dios está construyendo por dentro de ti, tiene valor eterno. Fíjate que un edificio no comienza por el techo, sino por los cimientos, y esos cimientos están ocultos al principio, pero sin ellos lo demás no se sostiene. Así también es tu fe. Es esa parte invisible que sostiene todo lo demás. Sin fe, lo que hagas con tus manos pierde firmeza. Mira el ejemplo de Abraham y Sara. Dios les prometió una descendencia cuando ya no tenían fuerzas. Sara se rió. Era ilógico. Pero aún con risas nerviosas, creyeron. Y esa fe fue suficiente para que naciera Isaac. Un hijo que representó mucho más que una familia. Representó una promesa viva. Y no fueron los únicos. Moisés dejó los palacios por un desierto, porque vio al invisible. Rahab escondió a espías en su casa, confiando en una palabra. Daniel oró aún sabiendo que lo podían matar. ¿Qué tenían en común? Fe. Pero no una fe tímida, sino una que actuó, que decidió, que movió su vida en función de lo que Dios había dicho. Y eso también es para ti. Empieza por declarar con convicción, no con dudas. Di, creo que ya lo tengo, aunque no lo vea. Di, lo que Dios prometió sobre mi vida se cumplirá. Porque repetirlo no es autosugestión, es afirmar la verdad del cielo aquí en la tierra. Y actúa en base a eso. Da ese paso, manda ese mensaje, ofrécele perdón a alguien aunque no haya señales de reconciliación. Aplica para eso que Dios puso en tu corazón aunque no tengas todas las garantías. Cada paso en fe fortalece lo que Dios ya está haciendo. Haz este ejercicio. Cierra los ojos e imagina con detalle tu promesa cumplida. ¿Dónde estás? ¿Qué ves? ¿Qué sientes? Visualízalo. Siente la alegría, la gratitud, el alivio. Deja que esa imagen se quede contigo. Esa visualización despierta tu convicción y al despertar mañana, antes de hacer cualquier cosa, di en voz alta: mi fe es certeza hoy de lo que aún no veo. Porque aunque no veas la puerta abierta aún, tu fe ya está tocando el timbre del milagro. Número 13. Mente renovada. Piensa como Él y andarás en sus caminos. ¿Alguna vez sentiste que tus pensamientos te sabotean más que tus circunstancias? Como si tu mente se levantara cada mañana con más ganas de criticarte que de impulsarte. Pablo, en Romanos 12:2, nos da una verdad crucial. No os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y eso nos revela algo poderoso. El cambio real no empieza por fuera, empieza por dentro. No se trata solo de cambiar lo que haces, sino de renovar cómo piensas, porque si tu mente se transforma, tu vida le sigue. Cuando Dios dice, pon todo en mis manos, también te está pidiendo que le entregues tus pensamientos, esos que nadie escucha, pero que te afectan cada segundo. Esos diálogos internos llenos de dudas, de comparaciones, de ansiedad.
Él quiere reformar tu mente, quiere moldearla, no según lo que este mundo enseña, sino según su verdad. Porque solo cuando tu pensamiento se alinea con su palabra, puedes caminar en su voluntad. El problema es que estamos rodeados de un sistema que siembra pensamientos como el miedo, la autosuficiencia, el orgullo, la desesperanza. Y sin darte cuenta, esas ideas empiezan a echar raíces. Son como hierbas nocivas que crecen en el jardín del alma si no las arrancas a tiempo. ¿Y sabes qué producen? Decisiones apresuradas, culpas constantes, una desconexión de Dios que se siente, aunque no se ve. Porque cuando tu mente está saturada de ruido, te cuesta reconocer su voz, te cuesta discernir su voluntad. Pero hay esperanza, hay una herramienta de renovación que Dios te dejó, su palabra. Cada versículo que lees, cada promesa que memorizas, cada verdad que meditas, es como un antídoto contra el veneno de la duda. Es como una luz que se enciende en una habitación oscura. Así que, ¿por qué no empezar cada mañana con un versículo clave? Algo sencillo pero poderoso. Algo que no solo leas, sino que te repitas hasta que tu mente lo abrace como cierto. Y a eso, súmale la oración. Pero no como obligación. Hablo de una oración sincera, donde le cuentes a Dios lo que estás pensando, lo que te angustia, lo que te confunde. Esa conversación limpia el alma, y si le agregas gratitud, es aún más poderoso. Porque la gratitud cambia tu enfoque, dejas de fijarte en lo que falta y empiezas a valorar lo que Dios ya hizo. Un diario breve de gratitud puede ayudarte. Escribe 3 cosas al final del día. Verás cómo tu mente empieza a cambiar de tono. Ahora bien, vivir esta renovación requiere acción. Identifica esos pensamientos limitantes que te frenan. Escríbelos. Sé honesto. Tal vez son frases como «nunca voy a lograrlo», o «no soy suficiente», o «siempre fracaso». Reconocerlos es el primer paso. El siguiente es reemplazarlos. Busca en la Biblia lo que Dios dice sobre ti y ponlo en su lugar. ¿Te creías incapaz? Di: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». ¿Te sentías solo? Declara: «El Señor está conmigo, no temeré». Cada vez que lo repites, tu mente se reprograma. Haz esto ahora mismo. Toma papel y escribe 3 pensamientos negativos que sueles tener, y junto a ellos escribe una verdad bíblica que los contradiga. Lee esa lista en voz alta cada vez que te asalten las dudas. Entrena tu mente como un músculo espiritual. Y finalmente, comprométete, no con una promesa al aire, sino con una afirmación firme. Hoy mi mente se renueva con la palabra de Dios. Dilo con fuerza. Créelo. Repite esa frase hasta que se vuelva tu nueva normalidad. Porque cuando piensas como Él, empiezas a caminar en sus caminos. Y ya no eres esclavo del miedo, ni de la comparación, ni de la culpa. Eres libre, porque tu mente está siendo renovada. Y esa transformación, créeme, cambia absolutamente todo.